Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo de la doble falta. Mañana empieza el US Open y vamos a analizar todo lo que nos viene por delante. ¡Empezamos! Pues sí, se acerca ya el último Grand Slam de la temporada. Mañana empieza la acción en el US Open de manera un poco, vamos a decir, oficial, porque sí hemos tenido este pasado martes y miércoles ese torneo de dobles mixtos, el torneo oficial de dobles mixtos, que ha sido pues prácticamente más una exhibición que un torneo oficial. Al final pues impuso un poco la cordura porque ganó la única pareja de doblistas puros, además hacían como invitados y es un poco pues lo extraño de este experimento que se ha hecho en el US Open con el torneo de dobles mixtos. Hemos visto pues a los mejores tenistas individuales masculinos y femeninos, o prácticamente a la gran mayoría, con la ausencia de Sinner por esa lesión de Cincinnati. Tampoco ha estado Sabalenka, no ha estado ninguno de los dos número uno del mundo, ni el masculino ni el femenino, pero sí hemos tenido pues a los grandes referentes. Hemos tenido a Alcaraz, hemos tenido a Djokovic, hemos tenido a Swiatek, hemos tenido a Rybakina, y pues acá al final lo que ha dado de sí ese torneo es que los únicos doblistas puros, como eran Errani y Babasori, la pareja de italianos, se llevaran el título ante Swiatek y Ruud. Buen papel para la polaca, que jugaba un montón de partidos en las últimas 72 horas, y un Ruud que le vemos solvente de cara a este US Open. Un US Open que se puede decidir el número uno. En el lado masculino, si tenemos una nueva final entre Sinner y Alcaraz, quien gane será número uno, si se mantiene el italiano o Alcaraz recupera la posición más alta del ranking. En el lado femenino también hay posibilidades de que haya este duelo entre Sabalenka y Swiatek, pero son un poco más rocambolescas lo que se tiene que dar, porque se tiene que dar una derrota de Sabalenka muy temprano en las primeras rondas y que Swiatek gane el título para que la polaca también vuelva al número uno. Pero el número uno va a estar en juego en los dos cuadros principales, tanto el masculino y el femenino. Tenemos esas alternancias también con jugadores de segunda línea que pueden dar la sorpresa. Yo he metido por ejemplo a Shelton después de lo bien que ha hecho en esta gira. También veremos si Naomi Osaka pues se centra. Yo la veo bastante bien en estos últimos meses y por qué no, también es un poco por ese lado mi apuesta. Y pues tenemos también, para mí como siempre, la incógnita en estos últimos torneos de Grand Slam, la incógnita con Djokovic. Parece que no estará Bemic en el banquillo en Nueva York. Se rumorea incluso que sea Mónica Seles su entrenadora durante el torneo. Veremos que se confirma en los próximos días quien acompañará al serbio en este torneo. Pero últimamente Djokovic está siendo una incógnita en los Grand Slam. Veremos qué da de sí el serbio, porque si no ganara este torneo acumularía 2 años enteros sin ganar un Grand Slam, lo cual dice un poco pues cómo está siendo últimamente la forma del serbio, que sí que rinde en esos grandes escenarios, pero que no consigue ese título, como hablamos en el último vídeo también que hicimos sobre el serbio. Si su final está cerca, esperemos que no, esperemos que disfrutemos un gran torneo, y para ello vamos a analizar los principales favoritos tanto por el lado masculino como por el lado femenino. Y analizando por el lado masculino, los principales favoritos, para mí grandes favoritos hay dos, son los dos tenistas del momento, ordénanlo como ustedes quieran. Yo pongo primero Alcaraz por las sensaciones que me dio un poco en Cincinnati, esa solvencia sin quizás demasiado lustre, pero cumpliendo y llevando un gran nivel después de esa final de Wimbledon perdida. Sí es cierto que tiene un cuadro, sobre todo tiene un debut para mí bastante peligroso contra un jugador como Reilly Opelka, un jugador sacador puro que no te va a dar ningún tipo de ritmo. Por eso me parece interesante lo que ha sido, aunque solo fuera un partido en ese dobles mixto con Raducanu. Apenas esa pareja tan mediática que ha sido en los últimos meses duró apenas 50 minutos en pista, solo los pudimos ver en un partido, pero bueno, es una primera toma de contacto con las instalaciones de Freezing Meadows en Queens. Y pues eso que le puede servir un poco también para coger ritmo, también viniendo de Cincinnati, que la final, recordemos, se jugó el pasado lunes. Y pues debutar ante Opelka, yo creo que Alcaraz puede salvar ese debut con nota, pero no se lo va a poner el estadounidense nada fácil con esos cañazos que va a meter con el saque. Y como digo, no van a hacer que se le meta demasiado en ritmo al español, y eso pues le puede dar más un susto, algo parecido a lo que vimos en Cincinnati con Zumuzur. Entonces pues es para mí una primera bola a salvar demasiado pronto. Luego sí queda que entre segunda y tercera ronda sí que es favorito. En cuarta ronda veremos si llega Medvedev y cómo está Medvedev, y veremos cómo está Davidovich, porque después de ese gran torneo que hizo en Washington, donde una vez más al español se le volvió a escapar el primer título ATP, le hemos visto retirarse tanto en Canadá como en Cincinnati, y veremos cómo llega físicamente el malagueño.
pero pues yo creo que esos 2 partidos, si los pasa, 3 partidos incluso después de Opelka, pues van a terminar de meter en ritmo a Alcaraz para unos cuartos de final que yo creo que serán contra Shelton. Veremos si el estadounidense aguanta el tirón que tiene en esta gira, porque un partido al límite en cuartos de final contra Shelton puede ser muy bonito de ver. También unas hipotéticas semifinales ante Djokovic. Veremos si el serbio llega hasta allí. Si no, será Fritz probablemente, el rival de Alcaraz en esas hipotéticas semifinales. Y para mí en la final, aunque he puesto también a Zverev, porque creo que es el otro gran favorito por el otro lado del cuadro. Luego hablaremos del otro lado del cuadro. Pero creo que esa final solo puede ser un nuevo episodio, la tercera seguida de Grand Slam este año, entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. Y ahí, ¿quién será favorito? Yo creo que de nuevo será un poquito más favorito Sinner, pero 51-49 como mucho, va a estar muy igualado. Yo creo que las sensaciones que podemos tener antes del torneo, lo que pasó en Cincinnati no me parece nada relevante. Lógicamente no vimos a Jannik Sinner aparecer en aquella final debido a su estado físico, así que veremos cómo llega el italiano, pero en principio las condiciones le favorecen un poquito más, pero solo uno de los dos sabe lo que es ganar en el US Open, y además en ese enfrentamiento que tuvieron en 2022 en cuarto de final también ganó Alcaraz en ese partido de cuartos. Entonces, pues ¿por qué no soñar que Alcaraz gane su 6º Grand Slam, el segundo del año? Y precisamente el otro gran favorito es Jannik Sinner. Como digo, la incógnita es cómo está después de ese catarro que tenía, ese proceso febril que tenía en Cincinnati. Ha tenido toda la semana para recuperarse, y si en Wimbledon tenía un cuadro bastante complicado, aquí para mí es todo lo contrario, porque tiene unas 3 primeras rondas bastante asequibles. Kopriva, Popirín, o Rusibori o Shapovalov deberían ser rivales asequibles para el italiano. Si es Bublik, veremos cómo está. Parece que esa sorpresa con la que nos daba en tierra batida pues ha quedado un poco más desvirtuado en las últimas semanas. Veremos también Tommy Paul, un jugador muy peligroso también en Nueva York. En cuarto de final, un Draper que por lesión no juega desde Wimbledon. Veremos a ver cómo llega. También Musetti, también bastante fuera de forma después de lo favorito que parecía en la gira de tierra batida. Y en las semifinales pues también veo superior ante Zverev de Miñor. También está Koboli por ahí, un jugador que no he querido meter en este terna de favoritos, pero para mí es un jugador que puede dar la sorpresa, que puede cuajar un gran torneo en este US Open. Pero por el lado alto del cuadro, por la primera parte del cuadro, en el cabeza de serie número 1, Jannik Sinner, para mí gran favorito para llegar a esa final, que como digo, pues aquí pongo que puede ser contra Alcaraz o contra el Djokovic, pero pues yo creo, y la verdad que los amantes del tenis deseamos un nuevo episodio en esta rivalidad. Y bajando un escalón en esta terna de favoritos, tenemos a Ben Shelton. Para mí es una apuesta un poco más disparatada, sobre todo más que por cómo viene jugando en los últimos meses, con ese Master 1000 en Canadá. En Cincinnati tampoco lo hizo del todo mal, pero la inexperiencia. Llegó a semifinales aquí en 2023, luego lo hemos visto un bajón, y estos últimos meses pues parece que Shelton vuelve a lo que se esperaba de este tenista de Atlanta de 23 años. Tiene un debut curioso contra el peruano Nacho Buse, un cañonero increíble el tenista peruano. Segunda ronda ante Pablo Carreño, ante Pablo Llamas, un Pablo y un español. Se enfrentará sí o sí ante Shelton en segunda ronda. Hablando de Pablo Llamas, vuelve a pasar una quali como ya hizo en Roland Garros, así que mucho mérito para el tenista español. Veremos si es él o Carreño quien se enfrenta a Shelton. Sería un buen regalo, yo creo, que para Llamas, si se enfrentara a uno de los para mí favoritos en segunda ronda, como es Ben Shelton. Veríamos a Shelton avanzar. Chris Thompson también partiría como favorito el tenista de Atlanta. Un partido contra Ruth sería muy bonito. Un Shelton-Ruth en cuarta ronda, yo creo que puede ser unos partidos bastante interesantes. Veremos cómo está Ruth, que le hemos visto un poquito desvirtuado desde que ganara en Madrid. Como he comentado antes, el partido en cuartos ante Alcaraz, para mí, pues determinaría un poco cuánto en serio nos podemos tomar este buen estado de forma de Shelton, si le consigue plantar cara o si incluso le plantea la eliminación. Pero veo al Alcaraz favorito. También sería pues bonito una revancha ante Djokovic o contra Fritz, pero creo que Shelton en este segundo nivel puede dar mucho que hablar. Creo que la inercia le viene bastante bien, y creo que es el debe que tiene. Ya lo está haciendo muy bien en los Master 1000, así que veremos si puede hacerlo bien también en este US Open, jugando como local. La esperanza local este año se llama Ben Shelton,
y veremos cómo lo hace en este torneo, donde los focos yo creo que van a estar un poquito más pendientes de él. En este segundo escalón, junto a Abel Shelton, tengo a Novak Djokovic. Como siempre estoy diciendo últimamente en estos vídeos de previa de Grand Slam sobre Novak Djokovic, para mí es una incógnita. Obviamente nunca podemos descartar a Novak Djokovic, pero le hemos visto ser muy inferior a, sobre todo, Sinner, porque es con quien ha perdido en Roland Garros y en Wimbledon en semifinales. No lo hemos visto a ese gran nivel de Novak Djokovic. También me preocupa un poco otras dos cosas. Una es que no jugará ni en Canadá ni en Cincinnati, que venga directamente sin partidos desde la semifinal de Wimbledon. Y la otra, esta noticia que hemos conocido en las últimas horas, que no está Dusan Bencic, el hombre que le acompaña últimamente como entrenador, y que parece que está buscando un nuevo cambio de aires, como digo, con esos rumores de si será Mónica Seles. Veremos en qué queda todo eso, por supuesto. Y ese rumbo que comentaba en el último vídeo de dando cambio de entrenador, de que no encontrarse, de probar cosas nuevas y que no le termine de funcionar, pues nos puede precipitar esos últimos años de la carrera de Novak Djokovic. Tiene un debut para mí incierto. Sí que es verdad que el Lerner Team no es el Lerner Team que ganó en Medvedev en Melbourne, pero sí que puede meterle más de un problema a Novak Djokovic. Sí que es verdad que luego es Baida y Pirus, pues sería bastante favorito el serbio. Contra Mikkelsen y Korda también puede tener algún susto. Y pues en cuarta ronda se le viene el hombre de Nueva York, el hombre que siempre pues tiene marcado en rojo este Grand Slam, como es Frances Tiafoe, y que sabemos que es un jugador que en este torneo, en el US Open, suele meter más de un susto. En cuarta de final sería contra Mensik o Fritz, semifinales Alcaraz o Shelton, y en la final principalmente contra Sinner. Como digo, Djokovic para mí es una incógnita totalmente de qué le puede dar en este US Open. Yo creo que, como siempre, según vayan pasando los partidos, le veremos mejor, pero me preocupa sobre todo cuando llegue la primera prueba de verdad, que cuando llegue, pues por ejemplo, ese partido contra Mensik o contra Fritz o contra Alcaraz, pues veamos el Djokovic más con esa mirada del chacal y no veamos al Djokovic que le hemos visto últimamente contra Sinner en Roland Garros y en Wimbledon, más desubicado, sin respuesta y totalmente superado por estos tipos de jugadores. Lo comentábamos en el último vídeo, la decisión la va a tener él ha dicho últimamente que prioriza los slams sobre los Master 1000, por ejemplo, pero estos cambios de rumbo que está pegando en los últimos meses, en los últimos años de su carrera, pues son cuanto menos inciertos. Y obviamente nunca le vamos a sacar de favoritos a Novak Djokovic, porque nunca hay que descartarle, pero cuanto menos es pronosticar qué puede hacer es algo bastante incierto. Y en un tercer escalón de favoritos, volvemos a la parte alta del cuadro, tenemos a Sasha Zverev, que terminó esa semifinal de Cincinnati contra Alcaraz en un mal estado físico. Parece que se recuperó bien, jugó ese dobles mixto con Belinda Bencic y le hemos visto en un estado de forma aceptable. Y Zverev para mí siempre es la misma tónica en los Slam. ¿Será el Zverev que nos sorprendía y que parecía que sí? ¿O será el Zverev que se queda siempre a medio camino? Tiene un cuadro para por lo menos unas dos primeras rondas para ver qué camino toma, porque en la tercera ronda, bueno, así mismo Monfils no son los tenistas que le puedan llevar más al límite, pero si es Monfils se esperará un partido largo y eso siempre es algo que hay que tener en cuenta. También aparece por ahí, no lo he puesto, como lo comentaba antes, a Fabio Coboli. Creo que es un tenista que ha crecido mucho en los últimos meses. He estado muy cerca de meterle como incluso favorito y creo que puede dar más de un susto, y si se encuentra con Zverev en esa tercera ronda, dar él ese susto. En cuarta ronda tenemos a Rublev y a Humbert. Me gusta mucho lo que he visto de Rublev en los últimos torneos, así que puede dar otro susto, al igual que Khachanov, que como siempre decimos del bueno del ruso, si tiene la semana es el mejor tenista del mundo, y le hemos visto tener la semana en este US Open en 2022. Si lo recupera a ese nivel, pues puede volver a esas semifinales, unas semifinales que solo podrían ser, yo creo, ante Sinner o ante Draper. Dudo que Draper, viniendo sin partidos, lo comentábamos antes, pueda llegar tan lejos, y en la final pues solo Alcaraz o Djokovic. Y como digo, para mí Zverev es qué versión nos toca ver del alemán en este torneo. Y como otra de las esperanzas locales, tenemos al finalista del pasado año, a Taylor Fritz. Sí que es verdad que Fritz le he metido yo aquí más por lo bien que suele jugar en este torneo, más que lo que hemos visto últimamente de él, bastante perdido y bastante más desubicado que el año pasado. Pero creo que por el cuadro que tiene, sin
yo creo que demasiados problemas hasta esa cuarta ronda ante Tiafoe Antoruni, le veo superior a Nava, a Baez Harris o a Nakashima Yakin. Entonces, pues veremos si ese duelo que hipotéticamente será ante Tiafoe se la acaba llevando Taylor Fritz. Y bueno, pues luego unos cuartos de final ante Mensik o ante Fonseca, creo que será más Mensik que Fonseca, que el brasileño que tanto deslumbró a principio de temporada, al menos sí ha disipado un poco a pesar de la buena temporada que está haciendo, una temporada más que solvente, pero creo que será el checo quien se enfrentaría ante Fritz en estos cuartos de final, y luego contra el Carlos Shelton y solo contra Sinner en la final para cerrar esta terna de los 6 favoritos que yo veo por el lado masculino, como digo, muy superiores para mí al Carazo Sinner. Veremos con Shelton, veremos Djokovic y veremos si Zverev o Fritz pues son los terceros en discordia y nos puede dar también emoción en las rondas finales. Y pasando al lado femenino, pues me llama la atención de que yo metí a Iga Świątek como la tercera o cuarta favorita en un torneo que dominaba como el Roland Garros, la metí como séptima favorita en un torneo que acabó ganando como es Wimbledon, y ahora en el US Open para mí es la principal favorita para llevarse el torneo y repetir esa victoria que ya consiguió en Nueva York en 2022. El cambio que ha tenido la polaca desde pues ese mediado de mes de junio, después justamente de Roland Garros, donde hizo una actuación no como nos venía acostumbrando, pero sí solvente, salvo un último tercer set ante Sabalenka en la semifinal, pero luego la hemos visto hacer final en Melbourne, el título de Wimbledon, cuartos de final en Canadá y ese título en también Cincinnati, donde jugó una gran final, jugó un gran torneo y se parece un poquito más a esa Świątek que nos tenía acostumbrados y no tanto a los últimos 12 meses desde que pues en Wimbledon del año pasado la veíamos un poco más perdida y sobre todo donde la hemos visto un poco más perdida a comienzos de año. Vuelve a ser la número 2 y como digo tiene opciones de acabar este US Open como número 1, pero implicaría que ganara el título y que Sabalenka pues no pasara creo que ni de la segunda ronda, entonces es algo todavía bastante que está en el aire, pero puede darse y para mí tiene un cuadro que las dos primeras rondas es favorita. Veremos cómo está Kaliskaya en la tercera ronda para plantarle cara, una vez más se vuelven las caras después de que la rusa se quejara por los horarios cuando jugaba contra la polaca. Snyder en cuarta ronda también me parece un partido pues que puede sorprender contra Świątek, no así tanto a Anisimova o Svitolina, y Goff y Kiss tampoco la veo ninguna de las dos superiores a una Świątek, que se citaría en la final a Sabalenka o Rybakina, que se verían en cuartos de final estas dos tenistas y la verdad que la parte alta del cuadro también da mucho que hablar, pero sería bonito tener la primera final de Grand Slam entre Sabalenka y Świątek. Veremos a ver si se da, porque pues parece que cuando la polaca está bien la bielorrusa no tanto y cuando la bielorrusa domina la polaca no tanto, así que pues veremos qué toca en este torneo, pero como digo, para mí lo que hemos visto de Świątek en los últimos torneos es muchísimo más positivo que lo que veíamos antes. Parece que esas piezas que faltaban por encajar parece que han vuelto a encajar en parte, así que veremos si esta inercia la sigue manteniendo en el US Open para, si no recupera el número 1 del mundo aquí, pues mantenga una pelea con Sabalenka de aquí a final de año. Y la otra gran favorita, lo comentábamos justo además en el último vídeo, es Elena Rybakina. Por lo que hemos visto en Cincinnati me sorprendió esa actuación que tuvo precisamente ante Sabalenka en los cuartos de final y para mí eso pues le vale para estar tan arriba en este lado de favoritas en el US Open. Debuta ante una jugadora nacida en 2009 como es Julieta Pareja, wildcard norteamericana, y tiene unos partidos bastante curiosos porque sí que me da que las dos primeras rondas es favorita, pero en tercera ronda ante una Raducanu crecida en los últimos meses, que nos está la británica recordando a lo que hizo aquí en 2021, a ese gran nivel que tenía. Así que va a ser un partido muy interesante de ver si se da ese partido en tercera ronda. También Paulini en cuarta ronda se lo puede poner muy complicado porque Paulini, para mí, aparte de ser otra de las favoritas, creo que es una jugadora muy solvente. Es Pegula, pero consiguiendo quizás incluso mejores resultados. Y en cuartos de final está ese partido que comentábamos antes, Sabalenka. Para mí de ahí sale la finalista por la parte alta del cuadro en cuartos de final, porque si vemos un guión parecido a lo que vimos en Cincinnati, debería ser la kazaja quien llega a la final, pero nunca hay que descartar a Sabalenka, aunque ahora hablaremos un poquito más en profundidad de ella. Y pues después de ahí Pegula cuando llevan semifinales, y en la final o Świątek o Goff, que están por el otro lado del cuadro.
Así que como digo, si nos ceñimos a lo que venimos viendo último mes en el caso de Rybakina, para mí es la otra gran favorita por para llevarse el US Open, y pues el partido ante Sabalenka determinará pues si llega a la final o no por la parte alta del cuadro. Y precisamente ahora hablamos de Aryna Sabalenka, la tenista bielorrusa, pues no digo que esté con un bajón, pero sí que pues yo creo que le pesa la final de Roland Garros ante Gauff, donde la perdió ella solita, y la perdió, y también le pesa ese partido de semifinales en Wimbledon ante Anisimova, donde otra vez los errores hicieron acto de presencia y un partido que en principio era favorita pues acabó cayendo. No la hemos visto hacer buena gira con ese partido que comento, los cuartos de final en Cincinnati ante Rybakina, donde la kazaja la desarmó por completo. Y me entran bastante dudas, un poco las dudas equiparables a las que tenía con Swiatek en Roland Garros y en Wimbledon. Para mí, Sabalenka es favorita, es la vigente campeona, es una jugadora que domina este tipo de superficies, pero que ese partido ante Rybakina, ante cuartos de final, si se llega a dar, pues no la veo favorita ante la kazaja, y por eso la pongo un puestito por encima a Rybakina antes que Sabalenka. Debuta ante Masarova, luego jugaría ante Kudermetova en segunda ronda, en tercera ronda ante Leila o ante Buzkova, Clara Tauson o Mertens en cuarta ronda. Creo que esas cuatro primeras rondas son bastante asequibles para Sabalenka. Quizás si se fuera ante Tauson en cuarta ronda igual habría algún problemilla además. Pero como digo, todo viene de ese partido de cuartos de final. Veremos si las piezas vuelven a encajar. Yo creo que mentalmente le está fallando mucho a Sabalenka en los momentos claves del partido, y es algo que antes sí que parecía que tenía algo más controlado, algo que le pasaba también en sus primeros años como tenista, desde que termina de irrumpir en lo más alto. Veremos si lo vuelve a recuperar, pero yo creo que si se da ese partido ante cuartos, si se da ese partido de cuartos de final ante Rybakina, va a ser muy interesante de ver. Y como digo, repito, de ahí yo creo que estoy bastante convencido que sale la finalista por la parte alta del cuadro. Y en el segundo escalón de favoritas, junto a Sabalenka, he puesto a Coco Gauff. Tengo bastantes dudas, creo que la he metido aquí, la he metido tan arriba por un motivo bastante similar al que he metido a Taylor Fritz en el lado masculino. Es porque juega un poco en casa y sobre todo pues ganó aquí hace 2 años, entonces eso le tiene que dar un chute de moral. Pero no hemos visto desde Roland Garros, desde el título en Roland Garros, no vemos a una Gauff tan solvente y con tantos buenos golpes y con tantos buenos resultados como era antes. Y veremos si la recuperamos en este US Open. Primera ronda ante Tomljanovic, segunda ronda se podría cruzar ante una Jessica Bowles, que ha hecho una gira increíble en Canadá y en Cincinnati. En Canadá jugando los cuartos de final incluso, y en Cincinnati plantando cara, incluso muy cerca de haberle arrebatado un set y llevar el partido al tercer set ante Sabalenka. Así que si se diera un partido ante Gauff, pues sería un duro hueso la gallega para la tenista de Atlanta. En tercera ronda Magdalena Freko, Pat Stearns, y en cuarta ronda una Naomi Osaka, que como digo la he metido como favorita. Así que yo creo que ahí va a ser un partido bastante duro de ver. Va a ser un partido bastante complicado para una Gauff, que si no está centrada ya a esas alturas de torneo, lo puede llegar a pasar muy mal. Y como digo, yo creo que la prueba de Bouza, si se llega a dar, si gana ese partido a Donna Vekic en primera ronda, la gallega, pues va a ser un toque de atención bastante claro para Coco Gauff, que de seguir pasando rondas en cuartos de final se enfrentaría ante Kiss o ante Muchova, en semifinales ante Swiatek o Anisimova, y en la final solo ante Sabalenka o Rybakina. Como digo, creo que veremos a Gauff caer antes de esas semifinales ante Swiatek. Yo creo que tiene demasiadas minas que, como no están las cosas últimamente para ella, no sé si era del todo capaces de superar. La meto como favorita por la inercia, por jugar en casa, porque ya ganó aquí, porque sabe lo que es ganar aquí. Pero no es el mejor momento de juego para una Coco Gauff, que parecía que volvía a deslumbrar después de los buenos resultados que consiguió en tierra batida. Y cerrando el segundo escalón de favoritas tenemos a Jasmine Paolini. Como digo, la Jessica Pegula quizás con mejores resultados es para mí esta tenista italiana, que pues las cosas le cuadraron cuando tuvo la unión con Marc López en la gira de tierra, que ha seguido ahí pues en ese segundo nivel, ya consiguiendo buenos resultados. Y la final de Cincinnati para mí es llamativo porque en un tipo de pista como era la rápida de Cincinnati, en que no era tan rápida como el año pasado,
jugó muy bien y llegando a la final confirmó para mí muchas cosas de cara a este US Open, y tiene un cuadro, como digo, para soñar, porque tiene unas 3 primeras rondas asequibles. En cuarta ronda Rybakina o Raducanu, pues veremos a ver lo que sale de ahí. Como digo, si es contra Raducanu sería favorita, aunque la británica esté en buen nivel, pero Rybakina para mí debería ser superior a Paulini. Cuartos de final Sabalenka Tauson, Pegula Andreeva en semis, y en la final solo Swiatek o Gauff. Para mí Paulini, como digo, solvencia en su máxima esplendor, y si esas cosas le acaban saliendo, ¿por qué no volver a una final de Grand Slam y que a la tercera sea la vencida para ella? Veremos a ver, porque como digo, pues a partir de cuarta ronda sí que se le complican bastante más las cosas, y veremos, como decíamos en el caso de Gauff, si supera todas esas bombas que va encuentra por el camino. Y cerrando este terno de favoritas, tenemos a una doble ganadora en Nueva York, que después de ser madre pues ha llegado 2 veces a la final de un torneo. La última es la de Master del Canadá hace un par de semanas, que las cosas no terminan de salirle, que la cabeza muchas veces pues no parece que sea la que tenía antes, y conseguir con la que consiguió esos 4 títulos Grand Slam que tiene Naomi Osaka. Pero yo creo que con lo que hemos visto de ella, a poco que se centre, a poco que recupere las sensaciones que ya tuvo aquí en pasadas ediciones, podemos verla volver a hacerlo grande en este US Open. Tiene un cuadro, como vemos, que contra Minen, Baptiste, Siniakova, incluso contra Kasatkina en tercera ronda, debería ser favorita, pero luego pues le viene Gauff, le viene Freck, que yo creo que podría ganar ese partido de cuarta ronda, podría ganar incluso el partido de cuarto de final ante Kison Temujova, y pues sería, yo creo que bonito, unas semifinales ante Swiatek, para ver de verdad si nos podemos tomar en serio una nueva versión de Naomi Osaka, y que después de ser madre pues vuelva a poder pelear por todo como lo hacía antes. Yo creo que esa final de Canadá es un impulso. Sí que es verdad que Victoria Mboko, que no le ha metido como favorita a Mboko porque quizás la inexperiencia en el slam es algo que le puede llegar a pesar, y a pesar de lo bien que lo hizo en Montreal, en su casa, ante su público, ganando el torneo, pero creo que Naomi Osaka pues sí que tiene esa experiencia para recuperarse y poder centrarse en un US Open que ha ganado aquí, y que puede recuperar, como digo, esas sensaciones. Es quizás una apuesta arriesgada por esa cabeza que muchas veces pues se le aparecen fantasmas y empieza a fallar y no jugar tan solvente como lo sabemos que lo puede hacer, pero creo que es un poco corazonado, un poco por así decirlo, de que podemos ver a Naomi Osaka volverlo a hacerlo bien en un Grand Slam y volver a llegar a las rondas finales. Y después de repasar estos 6 favoritos y 6 favoritas por el lado masculino y femenino del cuadro del US Open, solo nos queda esperar a mañana domingo para que arranque la acción y nos dejen pues el mejor tenis posible en este último Grand Slam de 2025, que comentaremos aquí en La Doble Falta con resúmenes diarios y vídeos sobre todo lo más destacado que ocurra en la pista. Así que no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Deja tu like si te ha gustado el vídeo y nos vemos en la próxima. Hasta luego.